mesa de diálogo de doctores. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues encantada y también de compartir este foro con otro doctor. Oye, qué gusto, qué honor. Y bueno, aquí viéndote, Vicente, ya en la cámara. Muchas gracias, doctora. Saludo al doctor Ángel Valderas Puga, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, y el doctor Ángel Valderas Puga, experto en petróleo y energía. ¿Cómo estás, Ángel? Saludos desde Querétaro, también a la doctora Leticia González. Pues ya estamos por aquí siguiendo este acontecer de este México que cambió desde 2018, acontecimientos que corren muy rápido, que es difícil aferrarlos, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de comprenderlos. Actores, momentos, decisiones que se toman, y pues ya estamos listos para esta mesa de diálogo. Claro que sí, la doctora Leticia Calderón Chelius y el doctor Ángel Valderas Puga. A ver, doctora, ¿cómo ves la designación de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública y que ha generado toda clase de reacciones? La más vomitiva, nefasta, asquerosa, desde mi perspectiva, bueno, son dos. Una en Twitter de precisamente Javier Lozano, conocido en el bajo mundo de las benditas y malditas redes sociales como el saco de pus. Fíjate, nada más la virulencia con la que hablan de este tema. Creo que fue por la mañana, sí, Jorge Gómez Naredo, el director del periódico Regeneración, hacía referencia al nombramiento de Aurelio Nuño, que lo anunciaron los medios en su momento de una forma muy positiva y hasta le nombraron negociador. Casi se hincaban y bueno, pone un ejemplo de una nota cuando fue anunciado como secretario de Educación Pública Aurelio Nuño sin ser experto, que es lo que le reclaman a Delfina Gómez, es lo que le reclaman a Leticia Ramírez. Y dice Javier Lozano, se necesita ser muy pero muy pendejo para comparar la capacidad, experiencia e inteligencia de Aurelio Nuño con la improvisada y mediocre Leticia Ramírez. Válgame Dios. ¿Y qué me dicen de Leonardo Curcio? Con justa razón el presidente hace unos días mencionaba que hay voces de las que dicen, de las que gritan censura, que están en los canales del Estado, como el Canal 11, Leonardo Curcio y Mario Amparo Casar. Tenemos precisamente este segmento en el que Leonardo Curcio, con gran clasismo y discriminación, se refiere al nombramiento, a la selección de Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública. Échalo, mi querida Adriana. Bueno, creo que tenemos problemas técnicos. ¿No tenemos el video, compañeros, de Leonardo Curcio en Canal 11, hablando de Leticia Ramírez? Microscopio a los dos temas que han dicho ustedes. O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado, supone que está reclutando a técnicos. Se ha nombrado a Enrique Semos, secretario de Educación, a Luciano Concheiro. Entonces, bueno, son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo. No tendría la competencia. No te digo, bueno, es un decir. Ahí está la pero forma, podría decir ya. La forma tan clasista de referirse a Leticia Ramírez, que no le contesta las llamadas al presidente. Era la directora, la encargada de la Oficina de Atención Ciudadana. Doctora, ¿cómo ves esta designación y cómo ves las reacciones a la designación? Pues mira, yo creo que dos cosas, Vicente. Una tiene que ver con, obviamente, este golpeteo que evidentemente es racista, es sexista, es todos esos atributos negativos que sabemos muy bien que están en el aire y que pretenden descalificar a otro
por una serie de condiciones que muchas veces, digo, mencionabas tú a Nuño, pero ¿qué me dices de la cuchicuchi, no? Josefina Vázquez, que en su momento incluso era presidenciable. O sea, estas personas que sin ninguna condición previa ocuparon el espacio de la Secretaría de Educación Pública, que es un espacio, además, que tiene una historia, que en su momento fue la vanguardia de lo que fue el proyecto revolucionario en este país hace un siglo. Entonces, no estamos hablando de entre muchas dependencias, cualquier dependencia, es la dependencia, digamos, un tono de la ideología que imprime cualquier gobierno está muy puesto en la Secretaría de Educación Pública, donde han pasado muy buenos funcionarios que desafortunadamente se desdibujan también, porque eso también hay que decirlo. Digamos, este país está poblado de población y de personas muy capaces, muy talentosas, que desafortunadamente a veces no se ven como tendríamos que verlas. Entonces, ciertamente a mí me molesta muchísimo el tono. Bueno, tú mencionas al saco de pus, pero mira, me lo ahorro, porque realmente es de esas personas que lo que dicen lo vomitan. Y entonces, pues no hay que oírlos, Vicente. Bueno, tú sí, porque estás en ese mitote, pero de verdad creo que él rebasa el punto en el cual uno pudiera siquiera responderle. Bueno, dicho esto, sí quiero ser también como muy crítica, Vicente, porque a mí sí me parece que esta designación, que es absolutamente, digamos, legítima y legal, porque el presidente tiene ese atributo, así es nuestro sistema político, pero sí creo que en este caso, Leticia Ramírez, mi tocaya, pues ha tenido un papel muy destacado, muy leal, muy patriota, muy cercana al presidente desde hace mucho tiempo, en momentos muy difíciles, sin lugar a dudas, es una persona pues muy querida y respetada por el presidente. Pero yo sí creo que diciendo eso, y lo reitero con todo el respeto que me merece, yo no la conozco en persona, pero es obvio, y digo, siguiendo la trayectoria de López Obrador, uno sale permanentemente el nombre de ella por el lugar y por, digamos, el apoyo que siempre le ha dado al presidente. Sin embargo, sí me pareció a mí muy raro, Vicente, porque hay gente tan talentosa en este país que ha trabajado durante tanto tiempo en el tema educativo y que es progresista, patriota, leal, incluso a favor de un proyecto de cambio hasta más radical que lo que el presidente propone. Entonces, a mí me llama la atención que no se eche a andar mano de esos cuadros, porque esos cuadros están y a lo mejor, bueno, a los ojos de la disputa más política, no entran ahí en este tablero, eso puede ser. La otra es tal vez no dar nuevas jugadas ya, digamos, en un momento de la administración en la cual pues se quieren cerrar a lo mejor algunos temas como que más fuerte, pero sí creo que ahí es donde me deja, digo, y ahí sí, a lo mejor con el doctor Valderas lo podemos comentar, pues de repente, oyéndolo a él hablar de energía, oye, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo ni opinar. Estás frente a una persona que sabe del tema de un nivel y de una capacidad que sorprende. Y yo creo que hay mucha gente en cada campo, en cada área, que puede destacar así, y esa es la parte que no le resto para nada a Leti Ramírez. Otra vez, yo no la conozco en lo personal, pero ahí es donde digo, no más, digo, para maestros, pues todos somos maestros, muchos de aquí presentes, ese no es el punto, es qué quieres hacer de una secretaría de esa envergadura, de esa prestancia, como mensaje histórico al futuro. Bueno, el mensaje puede ser que al final de cuentas, una persona, más allá de su origen o su trayectoria, es capaz y podría llevar a cabo, y seguramente lo va a hacer, porque contando con el apoyo del presidente, contando con el respaldo, incluso con el presupuesto si se llega a necesitar, pues ni modo que no vaya a tener ese apoyo, digo, faltaba más, ¿verdad? Y yo desde mi punto de vista, para mí, en el caso de la maestra Delfina, pues a mí sí me dio mucho gusto porque era alguien con una trayectoria docente muy clara, ojo con eso, o sea, que sí había estado al frente como profesora de manera mucho más reciente, Vicente, porque aquí ya nadie tiene poca edad, digamos, ¿no? Ya, cuando tú dices, sí fue maestra, pero hace 30 años, bueno, pues ya llovió. Entonces, son el tipo de cosas que a veces hay que decirlas también desde el apoyo que hay a un proyecto. Hay cosas que pueden ser más finas, hay razones, y al final de cuentas le salen bien a López Obrador, digo, eso no me queda la menor duda, y se le apoya por eso. Dices, qué bueno, pero yo no dejo de sorprenderme justo en esta designación, que mira, a veces creo
que justo para no darle gusto a sus críticos, porque se andaba ahí, digamos, ventaneando una posibilidad de cambios de un área a la otra, ya ves el chisme que corrió de que si la de CONACYT se iba a la SEP, y entonces, a veces creo que por no darle gusto a ese cuchilleo y a ese que hay fuentes internas en Palacio Nacional que les dicen a unos quién va a ser y quién no va a ser, el presidente hace un cambio y un giro y hace este tipo de decisiones. Esa es la impresión que a mí me queda, Vicente. Le deseo lo mejor también a este país con una designación que tenga todo el apoyo del presidente y sin embargo, sí creo que, bueno, pues no deja de sorprender y para quienes mis colegas que han trabajado durante décadas, te lo diría yo, el tema de educación, pues sí me imagino que hay una impresión muy de sorpresa que no es posible no decirlo y mencionarlo como es. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿cómo ves tú la designación de Leticia Ramírez y obviamente las reacciones que ha generado esta sorpresiva decisión del presidente, que ahí sí que ni las fuentes de Palacio Nacional las veían venir, porque si no le hubieran dado la exclusiva a alguno de estos personajes que hacen referencia a esas fuentes seguido? Lo que dijo Leticia, yo soy investigador, profesor universitario, y verá, lo primero es que la oposición en México quiere pensar, está ilusionada, quisiera que la realidad fuera otra y que los mexicanos no tuviéramos memoria. Y mira, hablando de investigadores, pues yo a mis estudiantes les digo, si van a usar Wikipedia, pues sí, entren a Wikipedia, pero como primera opción no se queden ahí y luego jalen a las fuentes originales. Toda esta gente que critica, pues mira, tienen una cola larga, muy larga, como para andar criticando perfiles. ¿Quiénes fueron los 3 secretarios de Educación de Enrique Peña Nieto? Y estoy usando Wikipedia, que Ricardo Alemán y López Dóriga, todo el mundo tiene acceso a Wikipedia, lo tienen estudiantes de la secundaria que pueden entrar a Wikipedia, y me pregunto, ¿cuáles eran las credenciales académicas del señor Emilio Choaifet Chemor? Del mismísimo Aurelio Nuño, de Otto Granados Roldán, los 3 secretarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. A mí me tocó, reté públicamente un debate a Aurelio Nuño, por 5 poderosos motivos, nunca se dio, pero recordemos que Aurelio Nuño fue el verdugo del magisterio mexicano que quería mandar a su casa sin jubilación a maestras y maestros de México, inventándose una pomposa pseudoevaluación, patito, desde el punto de vista de la planeación, pero que se iba a convertir en la espada de Damocles para decirle a maestras y maestros con decenas de años de antigüedad que no tenían capacidad de dar clases en México y que por lo tanto los iban a despedir sin responsabilidad para el Estado. Ese es el señor Aurelio Nuño. ¿Quién era Aurelio Nuño? ¿Un experto en educación? No. Ya lo señaló Leticia. Josefina Vázquez Mota. ¿Cuáles son sus credenciales académicas para haber sido secretaria de Educación de Felipe Calderón? Alonso Lujambio, José Ángel Córdoba Villalobos, que además él era médico y cuando fue secretario de Salud se metió siempre en problemas por su pensamiento conservador, siempre en una cuestión ligada a la polémica con las pruebas rápidas del SIDA, del uso del condón, de la píldora, píldora siguiente. Y Vicente Fox, su secretario, pues fue a rescatar a un rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, responsable de la represión a la izquierda universitaria regiomontana, muy conocido, muy recordado Reyes Tamés, que también brinca de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ese se aventó los 6 años de Vicente Fox. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no nos vengan a presumir que antes
se elegían secretarios de educación con un perfil de educación, investigadores, etcétera. Sabemos que ahí metía las manos el Bester Gordillo. Así es que no nos vengan con cuentos. Y mira, te dije, le voy a copiar a Leticia, pues no hay otra opción. Si me hubieras dado a mí primero la palabra, que no estaría bien, Leticia me copiaría, porque estamos totalmente de acuerdo. Primero, dejemos de lado los secretarios de educación de los neoliberales. Yo creo que sí era una oportunidad de jalar alguno de los cuadros de educación en México que pudiera iniciar, consolidar la nueva escuela mexicana, los nuevos proyectos de educación, decía Leticia, dejar una herencia cultural para muchos. Pues estamos convencidos que la Secretaría de Educación es tan estratégica como la Secretaría de Energía, como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de la Marina. Hablamos en el caso de la 4T, pues de la revolución de las conciencias, y eso pues lo hace el magisterio, y lo hace el magisterio si está convencido, si hay un plan nacionalista en la educación que recupere la autonomía. Es cierto que la nueva secretaria de Educación fue incluso dirigente sindical de la sección 9 del CENTE, que corresponde más a la disidencia, a la CENTE. Es cierto que viene de la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas. Es cierto que viene desde el PRD acompañando a Andrés Manuel. Yo creo que la decisión del presidente, y aquí lo veo en algunos comentarios, se jugó más en no tratar de no introducir otro elemento en una sucesión presidencial adelantada, donde ya hay claramente 3 personajes que están en la mira y que de alguna manera la incorporación de un secretario de peso político propio podría haber de alguna manera, pues lo voy a decir hasta con el término de Andrés Manuel, movido las corcholatas, ¿no? Y la otra, creo que el presidente decidió, por una persona de toda su confianza. Hay que recordar que la hoy secretaria de Educación Pública ha acompañado al presidente, pues desde que fue jefe de gobierno en 2000-2006 en Ciudad de México, y pues ahora quedaría, creo, que lo que puede hacer la nueva secretaria de Educación es justamente buscar los cuadros que decía Leticia. Hay buenos cuadros, acaba de estar aquí en Querétaro Luciano Concheiro, coincidimos en un congreso internacional de educación, Estados Unidos, Canadá y México, pero coincido con Leticia, hay muchos cuadros en México que pueden aportar, que no sean neoliberales. Muchos de estos cuadros nos movimos en contra de la reforma educativa neoliberal, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista sindical, que incluso estuvimos en las calles, porque a veces uno tiene que batallar así, y pues yo me esperaría que de alguna manera se supliera esto con un buen equipo. Hay que recordar, y ya con esto termino, pues que la Secretaría de Educación Pública forma parte de este elefante al que ha hecho referencia Andrés Manuel, con una serie de cuadros enquistados en direcciones, subdirecciones. Miren, hasta hace poco, yo como profesor del Tecnológico de Querétaro, teníamos de jefe a un neoliberal, Fasnacht, que venía de la Autónoma Metropolitana. Apenas hace poquito acaba de cambiar, creo que el mes pasado, principios de este mes, el director general del TEC-NM. Es también evidente que un gobierno no puede llegar a correr a todos los cuadros de una administración anterior. En la burocracia, ni en Hacienda, ni en educación pública se puede hacer eso. Entonces se tiene que avanzar. Yo hago votos porque la nueva secretaria de Educación Pública se haga de un equipo que construya esa urgente política pública de educación institucional del gobierno de la 4T. Hay mucho material. Yo acabo de estar el lunes en Morelia
Michoacán, en la reunión anual del Educador Popular en la Plaza Valladolid. Allí estuvimos ayer con Max Arriaga, con José Vega en un panel, y hay muchas propuestas del magisterio mexicano que a mí me parecen muy pertinentes, que vienen desde abajo y que creo que la Secretaría de Educación Pública tendría que pensar un poco en ese tipo de propuestas porque son viables, porque son benéficas para el país y que se pudiera consolidar un proyecto que a lo mejor se consolide en el sexenio próximo, pero que tenga una parte ya de incorporación de una verdadera nueva escuela mexicana. Es un reto. La Secretaría de Educación Pública siempre ha sido un reto. Es una mole tremenda, está en todos los estados de la República, 1,5 millones de maestros, problemas con las plazas, las normales rurales, los planes y programas de estudio, los libros de texto, el tratar con diferentes organizaciones sindicales, se fragmentó el CENTE, está la CENTE, está el CENTE, están las organizaciones estatales, está la supuesta descentralización estatal que luego se recuperó a federal, y bueno, pues yo me esperaría que de alguna manera se tome el toro por los cuernos, se constituya un buen equipo, se consolide la gente que andaba por ahí y así. Y bueno, Mari me pregunta que si anda por aquí mi gato Titus y el Michi. Sí anda aquí, pero hoy no anda de protagonista, así es que lo mandamos por allá.